Esta semana el régimen de Assad en Siria volvió de nuevo a utilizar armas químicas después que se había comprometido con las Naciones Unidas, específicamente con el Consejo de Seguridad, a no utilizar ese tipo de armas contra ningún tipo de población, ya sea contra el Estado Islámico, ya sea contra kurdos, ya sea contra cualquiera. No podía utilizar ese tipo de armamentos. Pues bien, los utilizó esta semana y todos fuimos testigos de las víctimas, incluyendo niños que perdieron la vida sufriendo por esos gases, esas armas químicas terribles que el presidente Assad decidió utilizar de una forma totalmente desalmada. La reacción de los Estados Unidos fue inmediata. El presidente Trump dijo que ningún niño de Dios podía ser sometido a ese sufrimiento. Y asimismo su canciller, su secretario de Estado, pues señaló que el futuro de Siria no tenía en el horizonte al presidente Assad. Y dicho esto, pocas horas después se decidió bombardear las instalaciones militares de donde partieron pues esas armas químicas. Si ustedes ven en su pantalla, aquí hay un mapa del Wall Street Journal donde se ve el mar Mediterráneo. En esta zona están dos destructores norteamericanos, obviamente no van a decir exactamente dónde están, y desde esta zona pues bombardearon Siria y específicamente el campo de aviación de Sayrat. Ese campo de aviación, dicen los Estados Unidos, ha sido completamente destruido. Fueron 59 Tomahawk. Los Tomahawk son esos misiles inteligentes del gobierno de los Estados Unidos, fueron lanzados a esa zona para demostrarle al presidente Assad que los Estados Unidos no iban a estar dispuestos a aceptar eso. Ahí está en su pantalla lo que es ese bombardeo, esa trayectoria de esos misiles es hacia Siria, específicamente hacia las instalaciones de donde salió ese tóxico. Ahí vemos al presidente Trump cuando señalaba y daba a conocer al mundo que había decidido bombardear Siria. También pues está en una situación donde obviamente los rusos inmediatamente reaccionaron, señalando que eso era un acto de guerra, que se había, pueden bajar acá, que se había pues actuado de una forma negativa, que eso iba a hacer que no se coordinaran los esfuerzos que se estaban coordinando militarmente en Siria por parte de los Estados Unidos y Rusia para que conocieran, digamos, cada uno dónde estaban y evitar algún tipo de confrontación. Y obviamente que esto pues generó una situación tensa entre los Estados Unidos y la Unión Soviética o Rusia ya, específicamente en las Naciones Unidas. En ese Consejo de Seguridad pues se va a tocar el tema y se va a tocar a puertas abiertas. El miembro no permanente, Bolivia, había decidido votar que se conociera, pero a puerta cerrada, y los Estados Unidos dijeron que no, que todo lo que se fuera a hablar allí tenía que ser abierto por el hecho de que hay que detener de una vez y por todas las posibilidades de que Assad pueda volver a utilizar ese tipo de armamentos, esas armas químicas terribles, tienen que ya ser totalmente descontinuadas. Y es una pena, porque uno se pone a pensar, esas armas fueron desarrolladas inicio del siglo XX por químicos europeos, específicamente químicos alemanes, estuvieron desarrollando esas armas químicas. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que se utilice el ingenio humano para destruir, para matar personas? Una gran pena, una gran pena. Con relación a la situación de tensión que existe con Rusia, lo que hay que decirle a los rusos es que ellos
la antigua Unión Soviética. Ellos tomaron Ucrania, una parte de Ucrania, promovieron su independencia y ellos intervinieron militarmente esa zona y el resto del mundo lo permitió. Entonces los rusos tienen que entender que no se podía permitir pues que continuara el presidente Assad abusando de cualquier población, aunque sean los enemigos, aunque sea cualquier tipo de población. No puede ser esa la vía para enfrentarlos y mucho menos pues producir pérdida de vidas infantiles. Cuando uno ve esos niños en esa situación, uno llega a la conclusión de que el presidente Assad debería ser removido del poder. Claro, ahí está la gran, digamos, situación y es que, ¿qué va a pasar con el ISIS? El Estado Islámico va a aumentar entonces su fortaleza si se ve nuevamente lo que sería el mapa. Uno puede darse cuenta de que efectivamente el ISIS controla una parte importante de lo que es Siria, y si cae Assad, lo que se pudiera pensar es que entonces el ISIS pudiera aumentar todavía más su influencia, porque el país caería en una situación de conflicto generalizado. La pregunta que habría que hacerse es si no hay otro líder más razonable que pudiera sustituir al presidente Assad, que parece que heredó de su padre ese amor por mantenerse en el poder, no importa qué. Y obviamente que esto se está traduciendo en una situación tensa en toda esa zona. La reacción de los mercados fue primero hacia la baja. Tan pronto se supo la noticia de que se había bombardeado, o sea, rápidamente los mercados cayeron. Aquí yo tengo lo que fue el comportamiento del día viernes. Sin embargo, los mercados se mostraron bastante resilientes. Ahí rápidamente comenzó a mejorar y terminó el día con una variación relativamente positiva de 0.05%, o sea que el Dow Jones se elevó ligeramente con relación a cómo abrió, pero si ustedes ven al principio sí los mercados tuvieron un comportamiento descendente. Hubo un traslado hacia lo que se conoce como los productos que son digamos, los productos que son como safe haven, o sea, que son los destinos más seguros de inversión. Aumentó el precio del oro, específicamente el oro aumentó $20 el día viernes, pero al final del día pues ya había bajado esos $20 nuevamente. También hubo un comportamiento ascendente del precio del petróleo. El precio del petróleo subió hasta $56 el Brent, luego retrocedió un poco, pero se mantuvo alto el precio del petróleo. Lo que le dice a usted que el mercado podía haber estado pensando que esta situación de conflicto en el Medio Oriente y esta decisión de los Estados Unidos de bombardear ese campo de aviación militar sirio, pues pudiera generar un escalamiento en la zona, y ese escalamiento en la zona pudiera romper lo que es el flujo de petróleo, aun cuando se sabe que toda esa zona ha reducido significativamente lo que es su nivel de oferta en los mercados internacionales. Pero si cae porque hay un escalamiento del conflicto, pues pudiera pensarse que el precio entonces subiría, el precio del petróleo. Y ante esa expectativa, pues obviamente que los especuladores inmediatamente saltan a comprar esos títulos o contratos a futuro de petróleo, y eso hace que el precio suba. Afortunadamente, tan pronto pasó el día, pues comenzó entonces a bajar un poco el precio del petróleo, pero se mantiene todavía por encima de cómo abrió el mercado. Recuerden que esos son dos elementos que influyen sobre la República Dominicana. El precio del oro, si sube, nos beneficiamos porque tiene más ingresos provenientes de las exportaciones de oro. Recuerden que es el principal producto de exportación de República Dominicana.
y si aumenta el precio del petróleo, eso nos impacta negativamente, porque República Dominicana, recuerden, utiliza alrededor de 150,000 barriles por día, y cualquier incremento de, digamos, $1, pues le representa alrededor de 50 millones de dólares al año de aumento de la factura petrolera. Así que esos son puntos que hay que tomar muy en cuenta a la hora de analizar lo que sería eso que está pasando tan lejos como en Siria, y una decisión tomada por los Estados Unidos que fue respaldada por el Reino Unido, fue respaldada por Francia, fue respaldada por Alemania, y también vimos cómo muchas naciones estaban a la expectativa ante lo que pudiera suceder como reacción por parte de Rusia para entonces ellos ponerse del otro lado. Mientras tanto, las reacciones más claras son de apoyo hacia los Estados Unidos, que tienen una bandera de defender a la población. El presidente Trump demostró que no se le va a apretar el pecho. Ya el presidente Obama en diversas ocasiones había amenazado con esto, pero no lo había hecho. El presidente Trump a la primera, a pesar de que había dicho que no pensaba en ningún momento intervenir, ni bombardear, ni nada por el estilo, ante las imágenes, esas fue sus declaraciones, ante las imágenes de los niños asesinados por el presidente Assad, pues decidió inmediatamente destruir cualquier tipo de posibilidad de que pudiese volver a utilizar ese armamento, por lo menos desde ahí. Dicen los rusos, en cambio, que la pista está disponible, la pista está, digamos, útil, y que lo que se destruyeron fueron algunos aviones viejos que estaban en reparación. Eso es lo que dicen los rusos. Ahora, lo interesante preguntarle a los rusos es, si había rusos en esas instalaciones, ¿ellos sabían que estaban utilizando las armas químicas? Vámonos a la pausa.